Bien, hermanos, pues pueden pasar. A ver, las personas que están en la entrada, pasen por favor. Vamos a retomar el tema, el libro que hemos venido estudiando durante este año, que es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Durante el mes de abril estuvimos viendo el capítulo número 4. Y pues bueno, vamos a ponernos en contexto porque precisamente la semana pasada pues fue una predicación de sumo gozo para nosotros los cristianos, recordando la resurrección del Señor Jesús. Entonces dimos la importancia y el énfasis que debe ser y dejamos en stand-by la carta a los Corintios, pero hoy la retomamos, ¿ok? Y poniéndonos en contexto del capítulo número 4, amado hermano, podemos ver que del versículo 1 al versículo 6 trata acerca de los cristianos que juzgan y que son juzgados. Pablo nos dice claramente cuál es la forma en que la gente debe vernos. En el versículo 1 dice, como servidores de Cristo y administradores de los misterios. Pero aparte dice, cada uno debe de ser hallado fiel. ¿Ok? Y también algo que me llama la atención aquí de Pablo es que muestra su postura en relación a esas personas, a esa gente que lo critica, que lo juzga, y dice, tengo en poco lo que opines de mí. ¿Por qué? Porque Pablo no es que no le interese, no es que no tenga amor hacia los hermanos, amor hacia la gente, sí lo tiene, pero el amor hacia Dios es mayor todavía. La fidelidad que él tiene para con Dios es mayor todavía y él se mantiene, como nos dice en el versículo 1, como un servidor fiel. Eso es lo que le importa a Pablo. Y si por ser un servidor fiel va a ser objeto y va a estar con lupa criticado, dice la verdad, en poco tengo lo que opinen de mí mientras yo sirva al Señor. Del versículo 7 al versículo 13 pudimos ver cómo Pablo empieza a amonestar a los líderes cristianos, contrastando su estilo de vida, sus actitudes, ¿sí?, con lo que verdaderamente es el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Empieza a tocar la parte de la vanidad de los líderes cristianos orgullosos de aquel momento con los verdaderos apóstoles. Pablo recibe muchas críticas, es juzgado, sufre agresión verbal por esta iglesia de Corinto que él había llevado a los pies de Cristo. Y bueno, retomamos ahora del versículo número 14 en adelante. Yo lo leo, si gustan seguirme ahí con la vista. Dice, 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis
¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo deja en claro en estos versículos su autoridad y también da evidencia de unos planes que él tiene de hacer un viaje, tal vez para defenderse de las acusaciones que le hacen sus oponentes. En aquel momento, el liderazgo de aquella iglesia de Corinto, pues Pablo no era del todo de su agrado, porque les hacía énfasis en esas doctrinas erróneas que ellos tenían, como lo vamos a ir viendo. En los versículos anteriores, Pablo ha usado incluso un poco de sarcasmo para referirse a estos líderes, y él presiente que es posible que ellos estén avergonzados por lo que habían estado haciendo, por lo que habían venido realizando. Tenían mucho de qué avergonzarse delante del Señor. Pongamos atención cómo Pablo hace referencia a lo que acababa de escribir, es decir, inicia en el versículo 14, no escribo esto, poniendo el contexto de los versículos anteriores. Es decir, dice Pablo, si estás envanecido, si te sientes autosuficiente, te glorías a ti mismo, estáis saciados, ¿no? Sientes que ya no necesitas nada, ¿sí? Nada más, o que ya nada más cabe en tu conocimiento, no hay algo más que pueda entrar de tanto que sabes, que ya no hay algo más que pueda entrar en ti. Dice, eres rico en conocimiento, espiritualmente, ¿sí? Cuando estás saciado y eres rico, ¿tendrás alguna necesidad? ¿Sí? Pablo se refiere a eso, dice, tú espiritualmente y en conocimiento crees que ya no necesitas nada. Te sientes y vives como rey, es decir, tú eres el que reina en tu vida. ¿Sí? Prudente en el evangelio, es decir, muy temeroso, muy precavido. Cuando Pablo dice nosotros somos insensatos, es decir, hacemos cosas sin sentido por el evangelio. Te sientes fuerte, crees o imaginas que tu actitud es honorable, tu conducta es honorable. Si hablas mal de la iglesia, juzgas. Si causas división entre la iglesia, si mientes, si das falso testimonio contra tu prójimo. Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros. Es decir, Pablo dice, lo mínimo que puedes sentir en este momento es vergüenza. Lo mínimo que puedo sentir yo al incurrir en esto que Pablo está escribiendo es vergüenza. Por eso Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros. Con misericordia se refiere ya ahí Pablo hacia ellos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Sí? Es decir, les está recordando, ¿sí?, con la autoridad de líder, de apóstol, de pastoreo. Pablo les habla en este momento amonestándolos, es decir, para recordarles y dejarles en la mente que eso no es lo que él les enseñó, que esa no es la doctrina que Pablo les enseñó. En el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahorita vamos a ver a qué se refiere Pablo. Le habla de los ayos. En otras versiones, te voy a decir cómo dice aquí, en la del lenguaje actual dice, tendrás innumerables maestros. En la nueva versión internacional dice, tendrás miles de tutores. En la versión de Dios habla hoy dice 10,000 tutores. En otra versión dice 10,000 pedagogos. Y en la Reina Valera, en la revisión 95, dice 10,000 maestros. El ayo en realidad eran tutores, quienes eran los responsables de acompañar a los varoncitos mayores a la escuela, enseñarles en casa y cuidarlos en general. Hagan de cuenta como, voy a hacer aquí un ejemplo a ver si me explico, como Alfred para Bruce Wayne,
¿sí? ¿Sí lo ubican los jóvenes? ¿Sí? Es un ayo, ¿sí? Alguien, una nana, un nano que está con los jovencitos ya mayores. Dice, podrás toparte con muchos sabios, con muchos maestros, gente a la que podrás aprenderle mucho o te puede enseñar muchas cosas, con la que convives diariamente. Pero es aquí donde Pablo les deja claro la figura de él. Se describe a sí mismo como el evangelista que los guiará a la fe en Cristo, por lo que aquí deja en claro que él merece algo de respeto y es prioridad que ellos lo atiendan y lo vean de esta forma. Por eso les dice Jesús, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, yo soy el que les llevó y les enseñó para que ustedes rindieran su vida al Señor. En el versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo hace en esta carta a los Corintios, hasta este capítulo, es la segunda vez que ocupa esas palabras. Os ruego. Y si Pablo ocupa esas palabras es porque seguramente él es la manifestación del amor, de la preocupación que él tenía de que la iglesia se había desviado, de que la iglesia en muchos aspectos nos hemos desviado. Aquí algo interesante es en 1 Corintios 11:1, ¿sí? Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, en realidad lo que está diciendo Pablo es, sígueme, pero para que vayas ¿a quién? Para que vayas a Cristo. No me sigas, no, se puede entender a lo mejor que Pablo les dice, bueno, sígueme a mí. No. Pablo por eso dice aquí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, lo que pretende Pablo es llevar a la iglesia a los pies de Cristo. Aquí algo importante es, no es lo mismo un imitador a un impostor. En Apocalipsis 6 habla del anticristo, de un impostor que incluso va a llegar también en un caballo blanco y va a querer engañar a la gente. Ese es un impostor, eso es otra cosa. Pablo no se refiere a eso. Pablo se refiere a un imitador, es decir, seguir los pasos, hacer o pretender hacer lo mismo que ¿quién? Que Cristo, ¿sí? Entonces Pablo deja eso, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nunca va a dejar de hacer el énfasis de quitarnos, de poner más bien nuestros ojos, de tenerlos siempre en Cristo. En la carta a Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Ahí mismo en el 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz está con vosotros. Sí, seguramente porque Pablo dice, lo que aprendí, recibí, oí y vi del Señor es lo que yo hago. ¿Sí? Lo que aprendí, recibí y oí y vi, dice Pablo, de Cristo, eso es lo que yo hago. Exhorta a estos líderes cristianos a hacer lo mismo que él. Hay que tener cuidado de a quién imitamos. Por eso quise hacer énfasis en que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy fácil para el ser humano, para los hombres, para los niños, el imitar a alguien, el imitar a una figura. Y mira, un ejemplo lo podemos ver muchas veces en las formas de alabanza, que las formas no tienen nada que ver. Pero tú ves, si el líder de la iglesia aplaude, ¿qué hace la congregación?
aplaude. Si el líder de la iglesia brinca, ¿qué hace la congregación? Brincamos. Si no, nos mantenemos. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo hace ese hincapié, o sea, imítame a mí, cuidado de imitar, él lo dice en otras cartas, cuidado de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, de esos falsos Cristos. ¿Ok? Esa palabra, os ruego, te comentaba, la utiliza Pablo en el capítulo 1 de aquí de la primera carta a los Corintios. Y fíjate lo que dice, 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Inicia Pablo aquí en el capítulo 1 exhortándonos a la unidad, y después en el capítulo 4 hace énfasis nuevamente diciendo, si estás con estas características que ya vimos, muy seguramente causarás división. ¿Sí? Os ruego que te mantengas en unidad, dice en el capítulo 1. Y acá en el capítulo 4 dice, os ruego que me imitéis. El contexto de Pablo, hermano, de la carta, en realidad es esa. El énfasis que le da, la unidad de la iglesia. ¿Sí? Evitar las divisiones. Las divisiones se dan por las actitudes de cada uno de nosotros. Y es a lo que está haciendo énfasis Pablo en este capítulo 4. Pablo amonesta a los líderes que causan división entre los hermanos y asimismo entre la misma iglesia, nos ruega, nos da la instrucción a la unidad de la iglesia, que estéis perfectamente unidos en una mente, en un solo parecer. ¿Sí? En el versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, al enterarse de estas conductas, envía a Timoteo para recordarles la forma en que él actuó, ¿sí? Para recordar la doctrina, la enseñanza que la iglesia de Corinto tuvo del apóstol Pablo. Timoteo era su discípulo amado, su compañero, su colaborador y en este momento su representante apostólico. Él envía a esta persona tan especial para Pablo, ¿sí? Y esto también deja ver el amor de Pablo que tenía por esta iglesia, pero aparte lo presenta como Pablo quiere y nos exhorta, como un siervo fiel. Aquí lo dice en el versículo 17, ¿sí? Dice, envió a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Quiere hacer énfasis en la iglesia hacia la fidelidad en el Señor. ¿Y quién más que alguien que seguramente fue un imitador de Pablo, como lo fue Timoteo? ¿Sí? Confirma esta parte de que le envía a alguien que es fiel en el Señor. Pablo quería enfatizar que en la iglesia de Corinto se habían dado las mismas enseñanzas que a las otras iglesias, ¿sí? Porque aquí dice en el versículo 17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿sí? Podemos ver parte de esta enseñanza, fíjate, aquí les habla también Pablo, le dice, de la forma en como os he enseñado a vosotros es la forma en como he enseñado en otros lados, en otras iglesias. Sí, yo me he conducido de la misma forma con ustedes. Y ahí en la carta a Tito, Tito 3, dice, Tito 3, 9 y 10, dice, pero es parte de la doctrina que les había enseñado Pablo ahí en Corinto también, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo.
Cuánta falta de amor, ¿verdad? Seguramente del apóstol Pablo. A través de sus cartas, pero también que ellos no eran especiales. Aquí Pablo también les dice, yo te he enseñado lo mismo que a los demás, por lo tanto no eres especial, no eres ni más sabio o mejor que los demás, ¿sí? No tenían el derecho de sentirse diferentes, novedosos o estar a la vanguardia, no. Pablo deja en claro la doctrina, todos somos iguales. Fíjate, versículo 18, mas algunos están envanecidos. Nuevamente Pablo retoma esa palabra, envanecidos, ¿sí? Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué? Envanecidos nuevamente. 3 veces en este capítulo Pablo hace uso de esa palabra. ¿Sí? 3 veces la menciona en este capítulo, lo que deja ver que era un problema ya para los líderes de aquella iglesia y para la iglesia misma, era un problema real, un problema que existía. Parte de esta doctrina también, fíjate que me encanta aquí Pablo, como dice en el versículo 19, pone una frase. Dice, pero iré pronto a vosotros, ¿qué? Si el Señor quiere, ¿sí? Pablo amaba a las iglesias, él anhelaba regresar a ellas y fortalecerlas en el Señor. Pero fíjate aquí, Pablo sabía que su vida no le pertenecía ya. Pablo tenía que dejarse guiar y seguir la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? En Hechos 16:6 queda manifiesto esta parte. Fíjate, dice, habla de un viaje misionero de Pablo, el contexto dice, atravesando Frigia, unas ciudades, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es decir, Pablo anhelaba regresar a esas iglesias que él había iniciado, pero no era decisión de él, era decisión de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Por eso él les dice, si el Señor quiere. Y aquí quiero hacer tantito una pausa, hermano. Esta no es una frase coloquial de Pablo, no es una frase sin sentido, ¿sí? Para Pablo. Es una manifestación, ¿sí? De la total dependencia de Pablo a la voluntad de Dios, ¿sí? Así como el Señor Jesucristo obedeció fielmente la voluntad de su Padre, ¿sí? Es el anhelo de Pablo, el obedecer fielmente ¿a quién? A Cristo. Por eso dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ok? Pablo se refiere en el versículo 20 de Corintios ya, 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo no se refiere al reino del Señor como lo hizo el Señor Jesús en los evangelios. Pablo se refiere al reinado de Dios en las vidas de cada creyente. Dice, no consiste en palabras. Podemos notar, amados hermanos, que alrededor de nosotros hay muchas personas que hablamos mucho de nuestra fe, que hablamos bastante de lo que dice la palabra de Dios y que conocemos la Escritura y la conocemos muy bien, y eso está bien. Y hablamos y hablamos y hablamos de todo esto. Sabemos las palabras correctas que debemos utilizar en cada momento. Sabemos utilizar palabras elocuentes al predicar, al platicar. Bendecimos a todo mundo, bendecimos todo, ¿sí? Habemos maestros de escuela dominical, de aula, no de vida, ¿sí? Porque tristemente en nuestras vidas personales no se refleja ese poder de Dios.
Es decir, no se refleja, no hay evidencia, no hay fruto de que Dios esté reinando en nuestras vidas. Sí podemos conocer, podemos saber mucho de la palabra de Dios, y está bien. Pero más importante aún es vivir, obedecer, porque si no vivimos, no obedecemos lo que Dios dice. ¿Sí? El reino de Dios, amados hermanos, es vida. Es algo que debemos vivir. Tiene poder para pasarte de muerte a vida. Es decir, regenerarte, transformarte, hacer para que pases de las tinieblas a la luz. No solo palabras. El reino de Dios te permite vivir lo que dice la palabra, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No solo es decir palabras, amado hermano, es vivir la palabra. ¿Sí? Y aquí me atrevo yo a decir y comentar algo. Cuando tú y yo verdaderamente hemos rendido nuestra vida a Cristo, real y genuinamente, no hay forma en que no puedas dar evidencia de ese poder en tu vida. Aunque tú no quieras. Cuando genuinamente hemos rendido nuestras vidas al Señor, no hay forma de que ese poder no se manifieste. Te voy a invitar que abramos Hechos 1:8. ¿Qué dice? Dice, está hablando el Señor Jesús, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? He aquí por qué te digo que cuando tú y yo hemos rendido nuestras vidas genuinamente al Señor, no hay forma, no hay cómo no pueda manifestarse ese poder en nuestras vidas. ¿Sí? Tristemente podemos ver en ocasiones que a lo mejor la forma en cómo nos compartieron el Evangelio fue un evangelio moderno, llamémosle de alguna forma. ¿Sí? Un evangelio que te insta a conocer a un Jesús solucionador de tus problemas. ¿Sí? Esa palanquita de emergencia que tienes por cuando tengas problemas, ahí está Jesús. Y de ahí me agarro, de Él me agarro. Por eso quise hacer esa aclaración cuando el hermano de alabanza dice que si es de gozo o es de tristeza el himno, de cuando allá se pase lista, pues lógicamente que es de sumo gozo. ¿Sí? Lo comentaba el domingo pasado, a veces tenemos vidas tristes, vidas incompletas, vidas frustrantes. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos y seguimos teniendo los ojos puestos aquí, en esta vida, no en la vida venidera, en esa vida eterna que Dios, que Cristo pagó, que Cristo compró para ti y para mí. ¿Sí? Aquí el punto, amado hermano, es ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo vidas de palabra o de poder en Cristo? ¿Sí? Cristo está reinando en tu corazón, Cristo está reinando en tu vida, Cristo está reinando en tu mente, ¿o continúas reinando tú? Ahí está la pregunta, amado hermano. ¿Cómo estamos viviendo? Si bien a veces como seres humanos
me lo comentan algunos hermanos, me dicen, ay hermano, es que Corintios habla muy fuerte el apóstol Pablo. Sí, diría mi mamá, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Y a veces nos sentimos agredidos, lejos de tener la visión de que Pablo aquí y en la palabra de Dios nos lo comenta, nos dice, nos exhorta, nos amonesta para tener cuidado, para que veamos esos foquitos rojos y evitarlos, claro. Dios es un Dios de oportunidades. Y si al día de hoy no lo he venido haciendo, ¿lo puedo hacer cuándo? Hoy. Pero insisto, si mi vanidad, si mi ego, si mi orgullo me impide ver mi situación real ante Dios, fíjate, ante Dios, no ante la iglesia, hermano, ante Dios, tu situación real, mi situación real ante Él. Si yo creo que estoy bien, si yo creo que soy buena persona, ¿eso cómo se llama? Estoy envanecido. ¿Sí? Y seguramente me traerá consecuencias y traerá consecuencias para mi amada iglesia. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer eso que dice Pablo en el capítulo 1, estar unidos, trabajar. Trabajar juntos, amado hermano. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Como diría el pastor Sosa, cada quien tiene su forma de matar las pulgas, ¿no? Sí. Pero eso, ¿cómo se llama? Vanidad. ¿Y qué causa? División. Pablo nos exhorta a estar unidos. Entonces, amado hermano, aquí están las indicaciones. Pablo nos deja las indicaciones de qué es lo que hoy podemos hacer, aunque seamos cristianos. ¿Sí? ¿Cuál es la postura que podemos tomar? Pero también, ¿sabes qué? A ti que hoy nos acompañas por primera vez, que estás acá, amada visita, o tú que aún no conoces de Cristo, o tú que tienes dudas si eres cristiano o no. El que es cristiano, amado hermano, no tiene dudas. Así es que si tienes dudas, ve a los pies del Señor. ¿Sí? Si tú quieres decirle hoy al Señor que sea Él el que reine en tu corazón, el que reine en tu vida, aunque seas cristiano, ¿Se acuerdan que vimos, les hice una pregunta, de qué áreas de nuestra vida está reinando la vanidad ahí? No está reinando el Señor. Estoy reinando yo todavía en muchas áreas de mi vida. Entonces, si el día de hoy tú quieres que realmente sea Cristo el que reine en tu corazón, en tu vida, quieres que ese poder que es el Espíritu Santo more en ti, que se refleje en ti, que vaya contigo a todas partes, debes rendir tu vida al Señor. Y como lo comenté hace un momento, en primer lugar, debemos aceptar nuestra condición delante de Dios. Y esa condición es que hemos pecado. Aunque seas cristiano, hermano, la condición que tenemos hoy actualmente delante de Dios, somos pecadores, redimidos, perdonados, justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero al fin somos pecadores. ¿Sí? Aceptar que le hemos fallado, que le hemos desobedecido a Dios. Y que el día de hoy te das cuenta que las palabras no bastan, amado hermano, visita que estás con nosotros, que las palabras no son suficientes, que no es suficiente con que pienses y digas que tú eres bueno. No, que no haces daño a nadie, que no te metes con nadie, que llevas una vida recta.
Eso no basta, eso no te salva, eso no te va a dar la salvación. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hechos 17:30 Dios manda a todos que se arrepientan. Es un mandato el arrepentimiento, no es una opción. Si tú hoy quieres arrepentirte de tus pecados, quieres dejar de lado todo lo que acabamos de ver en este capítulo 4 de Pablo, ¿sí? De Corintios, perdón. Quieres dejar de lado la vanagloria, el orgullo. Si tú quieres dejar de lado el yo-yo, ¿sí? En este momento lo puedes hacer, aunque seas cristiano. Y si no eres cristiano, con más razón. Dile al Señor ahí donde estamos, en tu lugar, que reconoces tus pecados, que estás arrepentido y que por lo tanto le pides perdón. Que hoy eliges esa nueva vida en Cristo, ¿sí? Y que de hoy en adelante estás dispuesto a obedecerle. Vamos a orar, hermanos, vamos a intimar con el Señor y sí te voy a invitar a que traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón cómo estoy viviendo. Esta vida nueva que Jesús compró en la cruz, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Solo de palabra o verdaderamente con el poder de Dios, con la guía que es el Espíritu Santo? Vamos a intimar un momento con el Señor y vamos a orar y hay que pedirle perdón. Y tenemos esa esperanza de que Él nos da una nueva oportunidad. Les voy a dar unos instantes, vamos a intimar con el Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor. No hay palabras que basten para mostrar nuestra gratitud, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú pones el dedo en la llaga, en ese pecado, en esa actitud, en ese error que tengo en mi vida. Sé que no me agrada, Señor. Incluso en ocasiones me molesta que me digan o que se evidencie mi error. Pero te doy gracias, Padre, porque sé que si tú lo haces, es con la única intención de quitar ese pecado, de quitar ese error de mi vida. De esta forma, Señor, en este andar, poder ser imitadores de ti, de Cristo. Padre, te queremos pedir perdón porque muchas áreas de nuestra vida están todavía dominadas por la vanidad. En muchas áreas de mi vida no reinas tú, Señor, sino yo. En muchas áreas de mi vida reina el pecado. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero el día de hoy quiero recurrir a ti, quiero recurrir a esa gracia, por esa sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz y pedirte, Señor, una nueva oportunidad. Pedirte perdón, Señor, y arrepentido de esta mala actitud, de estos errores, de estos pecados, de estas fallas, de esta desobediencia, Señor. Que tú me permitas que sea tu poder, a través de tu Espíritu Santo, el que me domine y me guíe. Quita de mí esa vanidad que me lleva a pensar que si yo lo hiciera, que si yo trabajara, que si yo pudiera, las cosas se harían mejor
Y enséñame, Señor, a ser unido, a estar en unión, a estar en comunión en primer lugar contigo y después con esta, tu amada iglesia. Los cristianos seguimos orando, y si tú estás hoy aquí por primera vez y quieres que el Señor reine en tu vida, quieres gozar de esa vida nueva que Él ha ganado y ha pagado para ti, para mí en la cruz. Si tú hoy estás aquí por primera vez y quieres decirle al Señor: Señor, ya no puedo, es mucha carga esto que traigo, perdóname, levanta tu mano ahí donde estás. Él no se va a fijar en tu pecado, se va a fijar en tu actitud de arrepentimiento de ese pecado. Él está con los brazos abiertos esperando a que tú te arrepientas y le pidas perdón. Así es que si tú estás hoy aquí, nos acompañas por primera vez, o aún no conoces de Cristo, o incluso, amado hermano, tienes dudas, hoy es el momento.